Entonces, tal como les habíamos comentado aquí, pues el caso del Lambifer Centeno no está enfocado a temas que tengan que ver con la lucha feminista ni nada por el estilo, sino en buscar sacar provecho de donde sea. Y de paso, aprovecharse de ese segmento de la población que tendría una capacidad tan baja, primero, para haberle creído, ¿no? Sus babosadas que platicaba, lo que aquí hemos evidenciado en una, en otra y en otra ocasión. Ahora, habrá un grupo de personas que digan, pero a ver, Grandmaster, ¿por qué dices que gente con capacidad mental baja? Pues porque malo fuera que no tuvieras acceso a contenido, por ejemplo, como el que llevamos a cabo aquí, donde desde hace años hemos mencionado lo ridículo que son esa clase de babosadas y que lo hemos fundamentado muy bien, ¿verdad? O que tú no tuvieras cerebro, bueno, pues ahí sí, ni cómo. Así que para que les quede un poquito más claro, vamos a escuchar ese fragmento. Una edición y te acusa de violencia y arroba al Instituto de la Mujer. No puedo hablar de la contraparte. Han sido más estrictos, es lo único que puedo decir, y lo que puedo yo decir es que las pruebas están, lo que yo hice ahí está. Solamente les pido que cuestionen y que no saquen de contexto las cosas, porque es muy fácil sacarlas de contexto, y que no perdamos el verdadero objetivo de todo esto, que es que los charlatanes no engañen a la gente, porque creo que eso es el verdadero motivo y lo están desvirtuando hacia un delito que no existe. Y eso es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Porque en todo ese tiempo, pues Lambifer Centeno no hizo referencia a las acusaciones de que es charlatana, de que se aprovecha de la ignorancia de las personas, sino porque aplicó la clásica del ratero, ¿no? Que puede ser que lo agarren y que diga sí, pero desde la otra vez que me metí a robar al negocio de Doña Pelos, en la ocasión anterior sí me alcancé a escapar, pero aún así me gritó muchas cosas feas. Y en esta, no, pues sí, le volví a robar, pero pues ahora le ayudaron los demás vecinos y ella me dijo cosas aún más feas cuando me estaban evidenciando. Pero aquí viene el tema más interesante, escuchemos. Ayer Shanik Berman dio unas declaraciones para los reporteros, ¿ya las viste? No sé qué. Y de hecho, sin duda, la Shanik, más allá de que fue un personaje que me pareció gracioso, sobre todo por cómo chillaba en la casa de los famosos, bueno, si hay algo que se puede considerar importante, es la información que de vez en cuando llega a soltar. Escuchemos qué es lo que le comentan aquí. ¿Me puedes comentar qué es lo que dije? Habla de una cantidad que la demanda es por 60 millones de pesos y ella dice, Lambifer Centeno conoce a todos los jueces de México. No puedo decir nada, quien lo va a determinar va a ser... Y eso es lo que mencionábamos, ¿de acuerdo? El tráfico de influencias y por qué en las redes sociales era algo que había comenzado a tomar tanto peso. ¿Por qué? Porque ya hicimos referencia a que un tema de discriminación no le haría ni cosquillas a nadie. Y precisamente ese tema o ese delito de discriminación fue el que utilizaron para dejar libre o para que Justop pudiera quedar libre de un día para otro. Ahora, habrá gente que diga, sí, pero es que Justop tuvo que pagar una multa muy grande, un departamento, un coche, sí, claro. Pero eso fue previo para que la contraparte después no tuviera ningún inconveniente, sino, ok, ¿cuánto dinero es lo que quieres para que podamos cambiar el delito y dejarlo únicamente como un tema de discriminación? Y de esta manera Justop puede salir de un día para otro. Entonces ya una vez que llegaron a ese acuerdo, pues la gente que no entendía qué era lo que estaba pasando, se llegó a sorprender de que Justop estuviera fuera así de un día para otro, sin previo aviso. Y por otra parte, si únicamente hubiera sido el tema de discriminación, pues Justop ni siquiera hubiera pisado la cárcel ni medio día. Pero bueno, no se compara el delito que inicialmente se le puso, que era el de posesión, distribución de contenido, ya saben de qué clase de contenido, íntimo de menores, o sea, nada que ver, ¿verdad? Y aquí Lambifer Centeno, precisamente como se ha especulado o se ha dicho en redes sociales, principalmente, que tiene ese apoyo por parte de su mamá que le permite mover ciertas palancas y de paso, pues decirle a las feministas o a los que son simpatizantes de esa causa y que de paso pues son bien idiotas para creerle a una Lambifer Centeno, que es porque pues hay mucha cuestión de machismos y de micromachismos y que cuando se desenmascara a una estafadora como ella, pues no es bueno que se haga de esa manera, sino que se debería de hacer de una manera más bonita. Entonces, como sabe que eso sería una estupidez legalmente, ¿qué es lo que hace? Pues hacer uso de esas palancas y decir, también lo denuncio por una cuestión de robo que ocurrió en mis oficinas hace tiempo, aunque ya en su momento ya había dicho que eran empleados de ella misma, ¿no? Y sí, o sea, si tú lo analizas, te darías cuenta de lo ridículo que es esto. ¿Y cómo sería algo estúpido que si tú llevaras a la fiscalía
a las autoridades o a donde se te dé tu regalada gana a tu hijo para iniciar un proceso porque efectivamente fue discriminado por alguna condición que tenga, bueno, pues sería algo estúpido, ¿no? El siquiera esperar que entonces si pusieran también una cantidad por 60 millones de pesos y de paso pues que te hicieran caso, ¿no? Y no solamente eso, sino que de paso también las autoridades se prestaran para poner otros delitos más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Se habla de los 60 millones. ¿Por qué se pone una cantidad estratosférica? Porque pues ese tipo de personas, como una Lamifer Centeno o la persona que supuestamente se menciona o se especula que le estaría asesorando y moviendo palancas con todo el tráfico de influencias posible, saben que poner una cantidad de ese tamaño pues hace que tenga un margen para negociar, ¿no? Y pues tendríamos que checar si realmente es la cantidad que se menciona o no. Pero puede decir, sí, es que el daño es por 60 millones de pesos. Bueno, dejémoslo en 30. No, que no se puede. Bueno, pues dame uno y yo, como soy muy buen ser humano, te perdono con uno. Porque todo esto es por una causa feminista, ¿eh? Entonces ahí es donde entra una vez más la pregunta que hemos hecho una y otra ocasión. ¿Qué clase de gente podría ser tan tarada? En primera, para creerse que si haces la letra de tal forma, realmente vas a componerte de un problema de salud. Ya habíamos comentado porque es algo ridículo, ¿no? Así, aunque te bases en una teoría que afirme que X color te genera más energía, ok, hasta ahí lo podrías dejar bien como suposición, pero ya llevarlo a un ámbito médico o de salud ya se pone más interesante, ¿no? Porque imagínate, es como si yo te dijera, sí, no hay problema. En ese caso, te puedo dar una solución. Dices que a tu mamá le falta ya mucha energía últimamente, ¿no? Pues simplemente que escriba 21 renglones durante 21 días con X color. Y así, ¿no? Y que se repita, que haga creer eso una semana, 2 semanas, incluso que hasta te puedo vender un curso, 1 mes, 2 meses, 1 año, que después te diga, oye, ¿y tu mamá? Y que la respuesta sea, no, pues es que ya está agonizando, porque sí seguimos los consejos de la letra, solo que el pequeño detalle es que la falta de energía era porque tenía, no sé, cáncer en el estómago o porque tenía anemia. Entonces te das cuenta cómo sería algo muy estúpido, porque primero tendrías que diagnosticar, ¿no? Y para todo lo demás de los gestos y toda esa clase de cosas, hay gente que incluso lo puede hacer hasta con sus hijos. ¿Pero por qué lo hace? Porque precisamente conocen los movimientos, están tan familiarizados con los gestos, los movimientos, que se aventuran a interpretar qué es lo que va a pasar. Igual, una persona puede tener, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? 2 hijos, y a uno cuando le dice, ok, pero entonces, si no haces lo que te dije, no te voy a dejar salir. Y ambos pueden, no sé, torcer la boca o tirar a su mamá a loca, ¿no? Y puede decir, sí, es que el hijo número 1 así le hace. Y así le hizo, porque como estaba con sus compañeros de la escuela que vinieron a hacer un trabajo en equipo, pues me tiro de a loca. Pero, pues sí lo va a hacer, obviamente. Y al número 2, bueno, pues al número 2 va a decir que no, que porque se le olvidó, que regresando mejor lo hace, y si le prohíbo, pues se va a escapar. Y sería como que, oye, pero los dos tronaron la boca exactamente igual, y los dos te tiraron de loca. O sea, ¿te das cuenta cómo el movimiento, cómo el gesto sería lo mismo? Y cómo no podrías generalizar, ni siquiera aunque sean los 2 hijos de la misma persona. Entonces, ¿qué clase de idiota se creería algo así? Y por eso es el motivo principal, lo que hemos comentado en otra ocasión más, que como se darán cuenta, en ningún momento la Lamifer Centeno pues se ha enfocado a demostrar que lo que les dicen no es charlatanería, sino que efectivamente sí, pueden curar alguna cuestión que tenga que ver con la salud, ya sea del peso, ya sea de la energía, ya sea de la depresión, ya sea de la ansiedad. Cuando lo interesante es que yo creo que ni siquiera un médico te daría así un diagnóstico de forma general de lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, primero te diría, aunque le describieras particularmente las características o los problemas que tiene tu hijo, te diría, primero tráigamelo, ¿no? Así que, ¿quién sería tan idiota como para creer algo así? Y aún más, ¿quién sería tan idiota para teniendo gente que hace contenido como el que realizamos aquí, donde te lo explicamos con bolitas y palitos, así no lo entiendas? Entonces, pues como se darán cuenta, así está el tema. Y luego pues también se habla del aplazamiento de la audiencia, lo cual pues obviamente ocurre cuando se dan cuenta que no tienen manera de respaldar o de fundamentar todo, y que si hicieran la audiencia ya en este preciso momento, incluso las mismas autoridades quedarían en ridículo, porque no tendrían quizás forma de vincularlo o relacionarlo directamente con el tema del
del robo. Y entonces la pregunta sería, ¿y entonces cuál era el propósito? Pues el propósito era que la gente, o por qué lo hizo de esta manera Lambifer Centeno. Pues porque el propósito principal era aprovecharse de ese segmento de la población que cree en su interpretación de lenguaje corporal, que creen la cuestión de las letras, que creen toda esa clase de idioteces, y que de igual manera la apoyaran y que le metieran miedo a la otra parte. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dicen, ok, pues vamos a ver qué es lo que tienen que decir? Resulta que entonces por una parte le meten turbo a hacer todo esto oficial, ¿no? Pero cuando dicen, ok, entonces iniciamos la audiencia tal día, ¿verdad? Sería como que, no, mejor no. ¿Por qué? Porque saben que quedarían en ridículo, que quedaría evidenciado ese tráfico de influencias y todo lo demás que ya hemos comentado. Entonces, ¿qué es lo que muy probablemente buscaré aquí ahora Lambifer Centeno? Junto con la persona que le ayude a hacer todo este tema de tráfico de influencias, como supuestamente se comenta. Pues lo que buscaría sería meterle miedo, ¿no? Con una cantidad mayor de delitos y con una suma exagerada de dinero. Y hacer referencia a eso. Sí, porque el propósito era que la gente dijera, es que tenemos que estar de parte de Lambifer Centeno. Y así, aunque haga uso de tráfico de influencias para inventarle la carpeta de investigación lo que sea necesario, que bueno, muy probablemente eso tendrá un costo. Por eso es que también se pone la cantidad de 60 millones de pesos, ¿no? Porque para eso pues se tuvo que haber manejado cierta cantidad por debajo del agua. Y como les decía, pues lo tienen que buscar recuperar de alguna manera, en caso de que así haya sido, ¿verdad? Y bajarle quizás de 60, decir, bueno, pues nos da margen para negociar y que sean 30, que sean 5, que sean 3. Entonces, pues lo más probable es que Lambifer Centeno y la persona que le esté ayudando a todo esto que se menciona de tráfico de influencias haya dicho, pues total, si hay una bola de estúpidos que hasta pagan por el curso, pues ni modo que no me vayan a apoyar, ¿verdad? Y sería, ¿pero apoyar a qué? Pues a meter miedo, a intimidar. Sin embargo, ya cuando se llega ese momento en el que, ok, momento de iniciar la audiencia, ¿no? Es como que, no, a ver, espérate, es que esto lo pueden escalar y pues aquí en la fiscalía quedarían en completo ridículo, porque se darían cuenta que efectivamente hubo tráfico de influencias y que efectivamente en este caso no solamente se movió de una manera que aunque digan, no es que es por la lucha feminista o feminazi o como quieras llamarle, que si tú estuvieras involucrado en el mismo caso de Lambifer Centeno, ¿a poco en la fiscalía se iba a prestar para crear una carpeta y ponerle los delitos que tú quisieras específicamente? Así nomás. Así que eso del aplazamiento pues no sería más que una táctica para irle midiendo el agua a los tamales o a los camotes, como se diga, y ver si, o una de dos, o le pueden meter miedo y que desista, o por otra parte decir, no, pues ¿sabes qué? Es que ya lo pensé bien y mejor le voy a dar una otra oportunidad porque soy bien buena persona. Entonces, tal como lo habíamos comentado, llegan a ese punto en el que tendrían que comenzar a demostrar e informarle de toda la evidencia que supuestamente hay en su contra, incluyendo el tema del robo. Y dicen, no, pues ¿sabes qué? Mejor nos esperamos un ratito porque si no, vamos a quedar en completo ridículo. Pero lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, poner restricciones adicionales. ¿Para qué? Para generarle un poquito más de presión, limitarlo obviamente en su capacidad para defenderse abiertamente o distraerlo, ocuparlo. Entonces aquí tendríamos esa cuestión, ¿no? Que siempre hemos comentado desde el inicio, la fabricación de delitos. Así que te imaginas, o sea, la gente que apoyara a una Lambifer Centeno, ¿qué porquería de persona tendría que ser? Sí, porque de entrada yo sé que hay mucha gente hocicona que diga, no, es que sí, porque se deja un precedente para la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y sería como que, a ver, no seas ignorante. Si eso fuera, créeme que los más interesados en poder sacar beneficio e ir por esos supuestos 60 millones de pesos, pues sería la misma Lambifer Centeno y las personas que estén involucradas en todo ese tema de tráfico. Si no lo hacen, pues es porque saben que es algo ridículo y tienen que buscar la manera de distraerlo, desgastarlo y generar un poquito más de tiempo mientras se les ocurre cómo irla fabricando. Entonces no es porque se vaya a dejar un precedente ni nada por el estilo, ni mucho menos porque la gente retrasadita dice, sí, es que esto puede servir para la justicia. A ver, no, esto no serviría para ti. Tendrás que estar muy idiota si te imaginas que esta clase de cosas servirán para ti. Esto no serviría ni para ti, ni para tu mamá, ni para nada. De ti se hubieran reído simplemente, a menos de que pues también tuvieras un familiar que trabajara en alguna área de esa fiscalía o del gobierno. Pero no es que sirva para la justicia, al contrario, le están consumiendo tiempo en esta clase de idioteces que a final de cuentas inventó Lambifer Centeno. Entonces, recapitulando un poquito, tenemos que el tema se pone interesante desde que también se da solución a un tema de robo, ya que este delito, a diferencia de los de discriminación, tiene un peso mayor en el sistema penal mexicano y puede justificar otra clase de medidas, no solamente el tema de la restricción, ¿verdad?, sino también incluso prisión preventiva.
Ahora, de que, por ejemplo, el tema del robot puede tener otras características que las pueden utilizar a favor, siempre y cuando obviamente tengan las palancas necesarias y las autoridades pues se presten a esa clase de cosas, como por ejemplo poner la cantidad por la cual fuiste afectada en ese robo. Y sí, podrías decir es que tuve o tenía ahí 400 computadoras de la manzanita guardadas que iba a ocupar para hacer alguna cosa en los siguientes meses. Que claro, en situaciones normales pues surgiría la pregunta, ¿y tienes cómo demostrar eso? Pero si hay el suficiente tráfico de influencias, pues le pueden poner eso, ¿no? El problema es cuando efectivamente la contraparte ya revise toda esa información o se iniciarán las audiencias. Por eso es que dicen, no, a ver, espérate, ¿y cómo le vamos a hacer? Vamos a quedar como idiotas, mejor lo desgastamos un poquito más y nos lo llevamos hasta enero. O sea, ¿te das cuenta todo esto? Cosa que para empezar, en situaciones normales, será algo estúpido y algo que no se lograría. Entonces aquí tenemos como hacen alusión a por una parte decir, no, es que es la búsqueda de la justicia, sobre todo para la mujer. Era como que, a ver, no seas idiota, ¿cómo crees? Bueno, esto yo creo que ya, no dudo que sí haya gente que se lo llegue a creer, ¿no? Pero yo creo que ya sería un porcentaje mínimo. Y pues mientras esté todo esto, lo único que pueden hacer es precisamente incrementar la cuestión de restricción. ¿Para qué? Para que no se cuestionen durante este periodo las dudas sobre la legitimidad de las prácticas del Lambifer Centeno y mucho menos de su supuesta escuela, que a final de cuentas es el negocio. Y pues con lo único que le pueden echar la mano por el momento, aparte de todo lo que ya mencionamos, de aquí a que sean las audiencias, es que con esto le harán creer a la gente que efectivamente la están protegiendo porque fue atacada injustamente. Y de paso, pues que todo es porque los machismos y los micromachismos y que por el movimiento feminazi o feminista, como lo quieras llamar. Así que, ¿qué opinas? ¿A poco no es lo que habíamos comentado desde hace tiempo? Así que, entonces, ¿qué opinas acerca de esto? Ya después, pues, mi tía durante el transcurso de la semana, durante el mes de diciembre, ¿por qué no? Te iré platicando un poquito más acerca de este tema, pero mientras tanto, esto es lo que de forma inmediata te podría comentar, recordando que entonces se aplazó hasta el 13 de enero. ¿Y qué opinas acerca de esto? Así que, como diría mi tía Simona, a la que de cariño le decimos Mona, pues ya sabes, recuerda dejar tu me gusta, compartir el video, dejar tu super gracias, para que en caso de que el gran Master Gorila acabe en la cárcel por decirle las verdades a esta señora tipo niña, que para los que tienen duda de por qué hacemos alusión a la señora tipo niña, bueno, es que es el clásico personaje en el que según conveniencia se va a presentar como una niña para que lo veas como algo indefenso y para decir cosas como, por ejemplo, en el caso de Niurka, ¿no? Que estaba preocupada porque le pudo haber contagiado algo, que aunque lo más probable es que sepa que no era así, lo dijo no porque no supiera que no se contagia de esa manera, sino para hacer alusión a que ella considera que Niurka ha tenido muchas parejas y que probablemente por eso tenga algunos problemas de salud, específicamente esa enfermedad. Así que pues es lo clásico que hemos comentado, ¿no? El que ataca como señora y se defiende como niña. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Bueno, pues cualquier cosa les aviso por Telegram.